mi querido Toño, mi querido David, acaba de mandarlo Quique Legorreta a nuestro chat de Sin Censura. Señoras y señores, hace un minuto, esta es una noticia de último minuto literal, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de subir un tuit que dice: tomé la decisión de sustituir a Irma Heréndira Sandoval Ballesteros por Roberto Salcedo Aquino en el cargo de secretario de la Función Pública. Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo y estoy pidiéndole a los compañeros que vayamos en ese enlace, mi querido Quique Legorreta. Nos vamos en 15 segundos a enlazar a la transmisión en vivo y en directo, a ver si lo tenemos, compañeros. En 8 segundos inicia la transmisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si lo tenemos, confírmenme. Quiero informar al pueblo de México, a todos ustedes, que he tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de la Función Pública. Va a dejar la Secretaría Irma Heréndira Sandoval, que está aquí con nosotros, y va a ocupar la Secretaría Roberto Salcedo, que también está aquí con nosotros. A Irma Heréndira le agradecemos mucho por su apoyo. Ella es una mujer de lucha por la justicia, por la democracia. Fue muy importante su colaboración en el inicio del gobierno, sobre todo en lo que se le encargó, el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana de Estado, y cumplió cabalmente. Pero estamos entrando a una etapa nueva y vamos a llevar a cabo otras reformas. Vamos a llevar a cabo una reforma administrativa y vamos a profundizar más en el combate a la corrupción y en hacer un gobierno austero, en seguir haciendo un gobierno austero, sin lujos, con el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso invité a Roberto Salcedo, un profesional de la administración pública, un hombre íntegro, honesto, para ocupar este cargo. Queríamos informarles y Irma. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo realmente no tengo más que palabras de agradecimiento por permitirme haber caminado a su lado en este primer gabinete paritario, el primer gabinete paritario de la historia. Yo estoy muy honrada de haber sido partícipe de este gobierno, de estar apoyando este gobierno desde, como dice usted, mucho antes, y desde luego de haber recibido de su parte la gran confianza y el gran respaldo para desarrollar pues las tareas más relevantes del gabinete en la primera parte de este caminar, el combate a la corrupción, el auspicio de la austeridad. Usted me conoció como académica, como directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, que es a donde vuelvo con agradecimiento profundo para esa máxima casa de estudios, con agradecimiento profundo para el señor rector que me prestó a la Cuarta Transformación y pues con la satisfacción también de que usted siempre me respaldó y me depositó confianza para con libertad plena aplicar lo que desarrollamos desde la academia, sobre todo una nueva perspectiva de combatir la corrupción estructural y no nada más la corrupción superficial. Entonces estoy muy contenta de lo que logramos en equipo. Creo que tenemos logros muy buenos, ciudadanizamos el combate a la corrupción. Esta secretaría la revivimos de raíz. Y me acuerdo mucho que usted en la primera reunión de gabinete me dijo: Irma, a ti te toca la tarea más fácil.
subir unos puntos en los latinbarómetros. Y pues francamente, señor presidente, no fue nada fácil, pero sí me da mucho gusto reportarle buenas cuentas. Logramos, como usted bien señala, la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, y usted tiene las cifras. Hemos logrado ahorros por más de 1.200.000 millones de pesos precisamente por estas políticas en todo el gabinete, en toda la administración pública federal. Y un dato que quisiera reportarle a usted en primer lugar y a la ciudadanía en este momento que me permite, es que con las multas resarcitorias que la función pública impuso y con las asignaciones de nuestras responsabilidades, hemos recuperado y transferido a la TESOFE año tras año casi el presupuesto que año tras año también se nos asigna a la Secretaría de la Función Pública. Entonces, de alguna forma, lo sabe bien Roberto, es una secretaría autosustentable, cuesta muy poco y da muchísimo a las tareas de su gobierno. Entonces, con estos y otros datos, subimos precisamente no 1, 2, ni 5, ni 10, sino 14 puntos, 14 posiciones en lo que es, digamos, este indicador internacional del Índice Global de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que no califica usted o yo o INEGI o nadie en México, sino que es calificado desde Berlín a nivel internacional, precisamente mejorando claramente nuestras políticas de combate a la corrupción. Entonces yo entrego esas cuentas, me voy también muy satisfecha de haber podido contribuir a poner un punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, en licitantes, y sí quiero comentarle que hemos impuesto 423 sanciones a 361 empresas. Usted sabe también, hemos inhabilitado monopolios farmacéuticos, monopolios de arrendadoras de cómputo, arrendadoras de vehículos, de seguridad, de fianzas, es decir, estos contratistas que llegaron a abusar realmente de nuestro gobierno y finalmente el dinero de todo el pueblo. Entonces, pues trabajamos con gran ahínco en esto de la imposición de sanciones, pero no solamente en términos coercitivos y de aplicación de sanciones, sino también en términos positivos. Le entrego y lo conoce muy bien el maestro Roberto, el padrón de integridad empresarial. Estamos trabajando con sinergias con los empresarios probos, que son, como lo tiene también usted muy claro, la mayoría de los empresarios de este país. Y con ello pues vamos a trabajar en positivo. Hemos democratizado nuestras tecnologías, tenemos sistemas inéditos. Usted también me encargó a mí esto de la nómina transparente, que cumplimos sin que nos costara un peso, el Declaranet, el Compranet. Sacamos unas aplicaciones para denuncias para nuestros paisanos que venían al país, y ya tenemos portales totalmente gratuitos que, repito, no le cuesta nada más que el trabajo de nuestros funcionarios, de nuestros trabajadores. Usted sabe, tampoco hemos dudado en combatir la hermana siamesa de la corrupción, que es la impunidad, y por ello hemos impuesto sanciones también a funcionarios públicos, incluso conspicuos líderes de anteriores gobiernos, los gobiernos del pasado, que tuvimos que inhabilitar precisamente porque en el proceso de investigación se hicieron acreedores a la inhabilitación. Y también no solamente nos hemos quedado con funcionarios del periodo llamado neoliberal, sino que no nos ha temblado la mano con quienes han fallado en este gobierno. En fin, presidente, pues usted sabe lo que le entrego, usted sabe de dónde vengo, usted me conoce, conoce de mis convicciones y sabe que procedo pues de una familia de lucha. Le quiero decir que mi abuelo, muerto en el año fatídico de 2020, a principios de 2020, murió muy tranquilo de verlo a usted en esta oficina, en este palacio. Y asimismo mi padre, que caminó con usted gestas históricas y heroicas de lucha por la democracia y por la justicia, pues son nuestros referentes como familia de apoyo a su proyecto, a la Cuarta Transformación y a la historia. Entonces, ese ejemplo, esa congruencia de mi señor abuelo, mi señor padre, son los que explican precisamente que una servidora y toda mi familia estemos y estaremos siempre pues con ese ideal y esa aspiración de la justicia y de la Cuarta Transformación. Entonces, pues sabe bien, señor presidente, de dónde vengo y también a dónde voy,
y sabe que voy a estar siempre del lado correcto de la historia. Aquí vamos a estar trabajando. Me da muchísimo gusto entregar esta secretaría a quien me ayudó como subsecretario desde el primer momento y con el que hemos trabajado de forma sinérgica y con mucha claridad rumbo a estos resultados que le estoy entregando. Sé que va a haber una continuación de los logros, del legado, de la directriz de combate a la corrupción estructural, y pues le auguro que va a tener una excelente experiencia en una secretaría ya viva y regenerada para el bien del pueblo, para el bien de su gobierno y de lo que viene. Le agradezco mucho y felicidades. Muchísimas gracias por la confianza y asumo la responsabilidad de recibir la estafeta de manos de Irmeréndira. Con la misma velocidad y eficacia seguiremos trabajando. El diseño de la Secretaría está para que lo público funcione. Su nombre mismo lo dice, que función pública, que funcione lo público. Y cuando esto sucede, la ciudadanía tiene mayor confianza en las instituciones y en quienes las dirigen. Y eso crea la legitimidad del ejercicio del cargo. Lo haremos con mucho gusto, con mucha pasión, ¿no? Y responderemos a esta gran tarea, a esta gran misión que me encargo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues eso es lo que queríamos transmitir, informar a los ciudadanos. Es un cambio para bien y agradecerle mucho a Irmeréndira, agradecerle también a Roberto por aceptar el cargo y el encargo. Y la tarea, el propósito es seguir combatiendo la corrupción, no permitiendo la corrupción, desterrar la corrupción de nuestro país y seguir haciendo un gobierno austero, un gobierno probo, un gobierno que entienda que el poder es humildad, que no es prepotencia, lujos, fantocherías, extravagancias, que debe uno ser no funcionario público, sino servidor público, como decía Morelos, siervos de la nación. Entonces, muchas gracias y esto es lo que queríamos informarles. Gracias. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Irmeréndira Sandoval y del nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. Si bien nos sorprende, Toño, es un cambio importante en una de las secretarías que forman parte primordial de este objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre planteado de ir contra la corrupción. La esposa del también académico John Ackerman deja la titularidad en la Secretaría de la Función Pública. Hay que decirlo, una mujer, un personaje de los más atacados desde ciertos medios de comunicación y desde ciertos personajes como el caso de Latinus y de Carlos Loret de Mola, una mujer que, insisto, fue el blanco de muchos de estos ataques y de su familia, hay que decirlo, por las presuntas propiedades, las presuntos casas de las que son dueños tanto Irmeréndira Sandoval como John Ackerman. Y bueno, pues la situación es que creo yo, y lo digo con mucha responsabilidad, pueden decir cualquier cosa, pero no han podido probarles absolutamente nada, Antonio. Y Vicente, yo me quedo con muchas preguntas ante este cambio de designaciones ahí en el gabinete del presidente López Obrador, en la Secretaría de la Función Pública. Generalmente, cuando existe este tipo de cambios, cuando de pronto uno de los funcionarios se va, sí, en efecto, el presidente López Obrador lo ha hecho público. Pasó con el exsecretario de Hacienda, Ursúa, pasó con el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, etcétera, etcétera. Han sido con varios funcionarios en los que se quieren ir del cargo y bueno, pues ellos son los que lo deciden. El presidente hace una de estas situaciones completamente transparentes, videos abiertos a la opinión pública en redes sociales y da a conocer que se va uno y que llega otro. Sin embargo, aquí pues más bien se da a conocer que se va Irmeréndira Sandoval solo porque se va, porque así lo determina el presidente López Obrador. En otro tipo de circunstancias, quiero insistir con esto,
Por ejemplo, ahora que Arturo Herrera ocupará la presidencia del Banco de México y que será sustituido por Ramírez de la O, también se da a conocer todo esto. Bueno, vamos a pasar a Arturo Herrera, vamos a buscar que sea el gobernador del Banco de México, y va a quedar Ramírez de la O como secretario de Hacienda, pero en este caso no sabemos por qué ocurre. Simple y sencillamente el presidente dice, bueno, señoras y señores, vamos a hacer un cambio, vamos a poner en el puesto de Irmeréndira Sandoval a Roberto Salvador Aquino para que sea el secretario de la Función Pública. Irmeréndira, en este mensaje largo que da, parece que se le rompe la voz a la hora exsecretaria, se le rompe la voz al dar a conocer pues todo en lo que ha avanzado en esa secretaría, la Secretaría de la Función Pública, y queda esa interrogante: ¿por qué se va Irmeréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública? ¿Por qué se ha presentado una serie de situaciones fuertes? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se va ahora Irmeréndira? Vamos, son esas interrogantes en el aire. ¿Y qué va a pasar ahora con ella? Dice que regresa a la academia, que regresa a la UNAM, pero hay muchas preguntas, Vicente, ¿no te parece? Sí, y qué bueno que lo mencionas. No es una renuncia de Irmeréndira Sandoval, es un cambio anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos buscando a Irmeréndira Sandoval, ojalá que nos conceda una entrevista para platicar con ella. Lo que sí es también relevante decir que se va en buenos términos, como ya hemos visto en ciertos enroques. El presidente Andrés Manuel López Obrador les permite despedirse, y a los que llegan también dar un mensaje en estos videos desde Palacio Nacional, estos videos que graba y que sube el presidente de la República. Bueno, estamos al pendiente de las reacciones ante la salida de Irmeréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, a quien le mandamos toda la solidaridad ahora que regresa a la academia.